Vimos fue Pareto, que me servía para priorizar. eh, Eran datos discretos, fundamentalmente Pareto, números naturales. Y la otra herramienta que vimos en la clase pasada fue el diagrama de Ishikawa, que es fundamentalmente una herramienta que me sirve para hallar la causa raíz de una no conformidad. Lo que dispara un análisis de causa raíz son la o las acciones correctivas correspondientes, eh, que lo que buscan es justamente eliminar la causa raíz del problema. No obstante, en la etapa en que uno analiza, o sea, cómo uno debe hacer correctamente una no conformidad, describiendo adecuadamente el problema, que es lo que va en la cabeza del pescado, ¿no es cierto? Es el efecto, uno lo tiene que describir de la mejor manera posible y lo más filtrado posible eh, para poder hacer el análisis de causa-raíz de una forma más directa posible. O sea, si el problema está más descrito, va a haber un trabajo intermedio hasta que, hasta que eso se logre. No les digo que eso sea eh, difícil, pero bueno, este, o sea, no significa que todo el mundo describe las cosas bien de primera, pero bueno, es lo que debemos hacer. Y cuando uno describe un problema, lo que debe tratar de hacer es no inducir mira, el problema es este. Lo otro que vimos fue mapas de proceso que me ayudan a comprender o establecer los límites de un problema. El CIPOC, que es una herramienta, hay un montón, diagrama de bloques, por niveles, eso está en el apunte. En el caso de servicios está el blueprinting. Y el histograma también nos sirve para, cuando tenemos datos numéricos y alguna especificación, saber cómo están distribuidos esos gastos, entendiendo que un proceso nunca me va a dar siempre el mismo valor. Yo voy a tender a alcanzar, bueno, cumplir con alguna especificación, pero va a ser imposible que me dé siempre el mismo valor, porque ya de por sí el sistema de medición, o sea, el que mide, el instrumento y el procedimiento, tienen variabilidad. Entonces inevitablemente, siempre hay inevitablemente variabilidad en un proceso, aunque estemos midiendo la misma pieza. Dentro de la misma pieza hay variabilidad. Y entonces queda presentada formalmente lo que es un histograma. Un histograma vamos a estar midiendo en un papel cómo se comporta un proceso dentro de un lapso de tiempo, dentro de un intervalo de tiempo. Lo que medimos en el histograma son las frecuencias y lo que tenemos en las abscisas es algo que estamos midiendo con algún instrumento. Puede ser una presión, puede ser una temperatura, puede ser una cota, puede ser una concentración, un pH, que es un modo de medir la concentración. Y la característica que tiene un histograma, obviamente acá LIE es el límite inferior especificado y acá es el LSE, que no necesariamente tienen que coincidir con el histograma. Acá lo que da este histograma es que entra justo dentro de estos límites. El LSE y el LIE son los límites de especificación. Entonces, lo que uno puede ver dentro de un histograma es la tendencia central, que está justamente, es una forma relativamente acampanada. Está por acá la tendencia central, que eso es un parámetro de posición, y me permite ver cuán dispersos están los datos, y lo voy a comparar siempre contra la tolerancia, que es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior de la especificación. La característica del histograma es que cada clase, esto es clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, el ancho de cada clase va a ser siempre el mismo. O sea, este segmento tiene el histograma tiene la característica
que vamos midiendo intervalos regulares de lo que estamos midiendo, ¿no? Del X que estemos midiendo. Eh, Perdón, bueno, profe, LCE, ¿qué era? Límite. límite superior especificado o límite especificado superior. Yo le Ok. pondría LS mejor, ¿no? Y LIE es límite inferior, LI es límite especificado inferior o LIE, ¿no? Eso es lo que me pide el cliente o lo que yo establecí como mi conforme. Todo lo que está acá adentro es conforme. Eh, Obviamente, como toda herramienta de calidad básica, la puede aplicar cualquiera y es gráfica. O sea, el Pareto es gráfico, el Ishikawa es gráfico y el histograma es básico. Entonces ayudamos a ver cosas que no vemos en una tabla de números. Nos ayuda a ver cuán cerca o lejos estamos de las especificaciones y es un método gráfico para resumir datos. ¿Cuál es la limitación que tiene esto? Nosotros podemos estar viendo que el histograma, por ejemplo, el que mostraron antes, sea el resultado de algo que ocurrió en un turno. Entonces es una herramienta, como decimos nosotros, post-mortem. Histograma es historia gráfica. Estamos viendo lo que pasó después en un indeterminado intervalo de tiempo. El número de datos necesarios, como dice acá, es grande. Generalmente los datos que se recomienda la bibliografía es mayor de 50. Y bueno, ya los vamos poniendo un poquito los condimentos de la materia. Nosotros no podemos saber qué es lo normal de lo anormal del proceso. Las causas comunes es lo que entendemos como normal y las causas especiales es como algo que no ocurre todos los días, una materia que no cumple una especificación, un operador no entrenado que no está haciendo las cosas como corresponde, un procedimiento mal redactado, mal estandarizado, etcétera. Entonces, como no estamos controlando las cosas en el tiempo, el histograma difícilmente me habla de causas comunes o especiales, pero cuando entremos en la unidad temática 4 de control estadístico de procesos, sí me lo van a decir las cartas de control. Entonces, yo puedo sacar una foto del estado de o sea, van a ver que toda herramienta tiene una limitación en su uso. Es importante saber usarlas con otros, por ejemplo, con control estadístico de procesos. Y el problema más importante es este, que muestra todo a posteriori. Y no nos tenemos que olvidar que es una herramienta gráfica. Es decir, esa herramienta gráfica nos va esto forma parte del capítulo de la estadística descriptiva. Vamos a tener parámetros como la media, la moda, la mediana, el desvío estándar, el rango, pero ver los parámetros por sí solo no me sirve, los parámetros estadísticos, sino que es una herramienta que yo tengo que ver el gráfico. Acá dice gaussiana, yo le corregiría y le diría tipo gaussiana. Profe, no Bien, entendí la última limitación de la historia del listo. Ah, acá me esto de sale. acá, esta Sí. parte de acá, bien. Usted lo que está, a ver si puedo sacarte algún ejemplo de la realidad. Suponete que la mayoría de los datos te da esta forma. ¿Me seguís? Pero Sí, las sí. últimas 2 horas se te concentraron acá y te está marcando una tendencia. Mm. Por el tipo de dato, eso no te o sea, algo pasó que por ahí lo vas a detectar más adelante. Pero vos sacás una foto de 8 horas de un turno, estás en el turno tarde, estás a las 3 de la tarde, resumís los datos y construís el histograma. Si vos haces control estadístico de proceso y tiene la sensibilidad suficiente, esa causa especial responsable de que el proceso esté empezando a variar,
te la va a cantar la carta de control. Puede, perdón, voy a hablar bien, puede cantártela. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, Es, sí. es decir, si por ejemplo aparece, no me voy a agarrar con el operador, una materia prima eh, que no cumple una especificación, un herramental que se ha desgastado mucho, no me lo va, o se está empezando a desgastar, no me lo va a marcar el histograma necesariamente en el momento en que eso ocurre. Porque yo por ahí estoy viendo esta foto mucho después, por la naturaleza del histograma. ¿Me va siguiendo? Claro, como que un desvío particular o especial me genera una tendencia en mi gráfico que no es representativa del proceso Sí, en situaciones mientras que una comunes. carta de control, como vos estás midiendo online, puede, que lo de- puede ser más fácil que lo detectes que en un histograma. Claro. Puede, ¿está? Porque el carta de control también tiene su sensibilidad, no, nada es perfecto. Entonces, eso hay que entenderlo bien porque vos estás analizando una historia de algo que ya pasó. Entonces, si hubo modificaciones en el proceso, en el medio, o ocurrieron al final de la línea, o en el medio y después se corrigió, no lo ves. ¿Está bien? No obstante, uno puede sacar conclusiones. ¿Vale? Entonces, el que uno busca, generalmente uno busca llegar a un valor. Acá dice gaussiana, no lo tomen así porque puede ser, o sea, si hacen la hipótesis, no les va a dar exactamente, es gaussiana, sí, pero no del todo, no 100%, porque nunca consiguen una cosa así, pero esto es centrado normal, y cuando es centrado, parecido a una normal o a una gaussiana, o sea, yo pondría centrado simétrico, ¿no? Es que tengo las mismas datos a la derecha que a la izquierda, y cuando es centrado simétrico, media, moda y mediana coinciden. ¿Se acuerdan de la media, la moda y la mediana? La media es el promedio de todos los valores dividido el número de valores. La mediana es el valor que más se repite. La moda es el valor que más se repite. Y la mediana es si yo los ordeno de 1 a 100, bueno, o de 1 sí, el dato que está en el medio, entre el 50 y el 51, esa es la mediana. ¿Está? Este tamal es sesgado a la derecha, cuando yo tengo una cola así a la derecha. Fíjense que siempre tiene que haber una subida, los procesos. Esto significa que esto es un proceso centrado y hubo un sesgo a la derecha. Ahora después lo vamos a corregir. Y esto para acá es un sesgo a la izquierda. Esto es bimodal, ¿tá? Vemos dos modas. Puede ser multimodal o trimodal, tetramodal. Acá claramente tenemos, a veces se ven y a veces no, porque cuando están muy cerca, acá están suficientemente separadas para que las veamos. Y acá tenemos algún proceso autorregulado. Cuando ven así terminaciones abruptas en un histograma, es que no es normal. Por ejemplo, acá lo que hay es como que puede haber habido un control de procesos o es un proceso regulado que llega a un punto y el sistema de actuación actúa y me corre el proceso para el medio cuando se va yendo para la punta. Me evita por ahí los no conformes. Yo ahora voy a ver si saco un apunte mío, que es más o menos lo que está acá, pero eh, si lo encuentro, 2024, no, esto no es.
Bueno, nosotros, Profe, profe, perdón que te interrumpa. ¿Se podrá poner a grabar la clase? no te escucho. Perdón, que estoy muy mal de la voz, pero ¿se podrá Ah, poner a grabar la clase? ay, por Dios, sí, tenés razón. Gracias. Gracias, muy amable la señorita, le agradezco mucho. Gracias. Discúlpenme, por favor, ¿eh? ¿Está grabando? Sí, sí, gracias, profe. Está grabando porque acá hay un... Sí, ahí está grabando. No, porque hay... Ok. Bueno, volvemos. Gracias, señorita. Bueno, nosotros vamos a usar parámetros de estadística descriptiva y la estadística inferencial lo vamos a usar en las unidades 3 o 4, donde a partir de una muestra vamos a tomar decisiones. Entonces, volviendo, esto es como cuando uno toca dentro de las metodologías estadísticas, la organización y presentación de los datos se va a hacer a través de una distribución de frecuencias que se representan gráficamente en un histograma y a partir de ellas vamos a hacer medidas descriptivas como de tendencia central y dispersión. Entonces tenemos datos cualitativos y cuantitativos. Nosotros nos vamos a plantar dentro de los datos cuantitativos para lo que es histogramas. Entonces la media, entonces, por ejemplo acá tenemos los datos 1, 1, 3, 6, 7 y la media es el promedio. La media es, por ejemplo, el dato número 3, yo ordeno de menor a mayor, y la media es 3, que en este caso no coincide con la media, es una muestra muy chica, pero sirve de ejemplo. Si quieren calcular la media en Excel, usan la función promedio con la matriz de datos. Eso hay que agregarlo. Y la moda es el valor que más se repite, que en este caso es un 1 que se repite 2 veces. En cuanto a los desvíos, medidas de dispersión, está el desvío estándar, que acá tenemos cuando es una muestra, que es el promedio de los cuadrados de los desvíos con respecto a la media. Recuerden que los promedios lineales siempre dan 0. ¿Está bien? Y tienen que usar defs.m, que es muestral, la matriz de datos, y defs.p, la matriz de datos, que acá dividen por la población. Y el rango es el máximo menos el mínimo. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos los mismos datos, 1, 1, 3, 6, 7. Este es el desvío. Van a ver que si suman estos datos les da 0. Si suman los datos X sub y les da 18 dividido 5, que es 3,6. La mediana es igual a 3, que es este valor intermedio. El tercer valor de 5, como son 5 datos, es 3. Si fueran 4, tienen que sacar el promedio entre el 2 y el 3. Si fueran solamente 4 valores, sería entre el 2 y el 3. El rango es el máximo menos el mínimo, y el desvío estándar son los desvíos al cuadrado, lo dividen por n, y este es el desvío estándar población. Estos son un pequeño ejemplo que ustedes ya lo deben haber visto en probabilidad estadística, pero bueno. Entonces esto va a ser un histograma. Entonces nosotros vamos a tener una serie de datos que van a estar entre un máximo y un mínimo. A esa distancia que hay entre un máximo y un mínimo lo llamamos rango o amplitud. Range en verdad es amplitud. Esta cota que hay entre el máximo y el mínimo lo llamamos rango o amplitud. Y lo vamos a dividir en K columnas. Esas K con cada kilo lo llamamos clase. Y vamos a dividir cada una de esas clases en segmentos iguales de longitud h, que llamamos ancho de clase.
Acá K minúscula significa la clase número K, y K grande es el total de clases. Y acá vamos a la construcción. Que es cómo tienen que estar tomados los datos, objetivos, exactos, completos, tienen que ser representativos. La cantidad de datos para un histograma tiene que ser mayor a 50. Entonces hay una regla empírica, la cual me dice que la cantidad de clases es igual a la raíz cuadrada del número de datos. Si yo tengo hasta el decimal 5 menos un infinitésimo, o sea 0,4999, el entero, 499, voy al entero original, y si tengo 0,5, o sea, el entero, 5, es el entero inmediato superior. Por ejemplo, acá vamos a suponer que tenemos 55 datos, la raíz de 55 es 7,416, está debajo de 7,5, por lo tanto me quedo con 7 clases. Entonces, vamos a determinar, supongamos que tenemos definido un máximo y un mínimo. El máximo me da 10,3 y el mínimo 5, con lo que el rango vale 5,3. O sea, la distancia que hay, si lo graficáramos, sería esto. El rango es 5,3 y lo tengo que dividir en 7 clases. 5,3 dividido 7. Si hago 5,3 dividido 7, me da este número con un montón de decimales. Entonces lo que siempre se recomienda es trabajar más o menos en el orden en el que uno está trabajando y un decimal más. En el caso me llevo a la centésima. Siempre me voy un poquito más arriba, les explico por qué, lo van a ver directamente en el ejemplo, y en vez de 0,75, 7, lo llevo a 0,76. Como agrandé el ancho de mi clase, me agrandó mi rango. Entonces, en vez de ser 5,3, multiplico mi nuevo ancho de clase, que no es 0,757, sino 0,76. Lo multiplico por la cantidad de clase y me da 5,32, en vez de 5,3. Entonces, ese exceso del rango, que es 0,02, lo equidistribuyo por encima del máximo, o sea, es el máximo más el semi-exceso, y el mínimo le resto ese semi-exceso. Lo prorrateo. Entonces, en vez de tener 5, tengo 4,99. En vez de tener 3, tengo 10,32. Entonces, lo otro que tengo que representar es lo que se llama la tabla de frecuencia. Lo que tengo que determinar es la tabla de frecuencia. Entonces, recuerden lo que era el histograma. Esperen que voy a ser un poco insistente. Nosotros ahora tenemos el rango, tenemos mi nuevo máximo y mi nuevo mínimo, tenemos el ancho de clase, y yo tengo que decir dónde empieza y dónde termina y contar la frecuencia o valores que hay, por ejemplo, entre el primer mínimo y el primer máximo. Entonces, lo volvemos a plantar acá. Acá en la clase 1, por ejemplo, será el mínimo modificado, pero es el mínimo, y el máximo de la clase es el mínimo de la clase más h, que es el intervalo el ancho de clase. Entonces, el intervalo de clase, que va a ser la primera base del primer rectángulo, va a estar entre el mínimo y el mínimo de x más h. Entonces, tengo que contar los valores que hay entre el mínimo y el máximo de esa clase, pero
sin considerar ese máximo de clase. O sea, fíjense que acá no ponemos un menor o igual, sino un menor. Cuento los valores que están entre el X y X más H. Entonces, obviamente la frecuencia relativa va a ser esta frecuencia de valores que yo conté dividido el total de valores por 100. Si calculo la frecuencia acumulada, bueno, el primer valor es este. No lo estamos ordenando de mayor a menor según el valor de la frecuencia, sino según la clase. Entonces, el mínimo de la clase 2 es el máximo de la clase 1. Entonces, el mínimo de la clase 2 es el mínimo más H, y acá el máximo de la clase 2 es el mínimo de más H, que es el mínimo más 2H. Y bueno, la misma cantinela. Y así hasta llegar al máximo. Eso me da, bueno, acá tenemos el caso, acá están el rango y el máximo corregido con su nuevo ancho de clase, y acá están los valores. No tenemos la tabla de valores, pero ahora vamos a ver un ejemplo concreto. Acá la marca de clase es el promedio de clase que hay entre el mínimo y el máximo. Y siempre que ustedes hagan un histograma, es clave que tengan en cuenta la tolerancia de lo que están queriendo lograr. Por ejemplo, acá está entre 7,5 más menos 2,5. Entonces, fíjense que más menos 2,5 es 5. Y acá el rango les daba 5,3. Significa que por más que está bien centrado, ya el proceso es más ancho que la especificación. Es como que el auto que quiere entrar al garaje, esto, no sé por qué esperen un poquito. Acá está 4,90 y pico, ¿está? No sé por qué se me corre. Entonces fíjense que tenemos una porción de no conforme. Está bien centrado, porque es 7,5 más menos 0,5. Los datos están acampanados, está centrado, porque decimos que es un proceso exacto, ahora vamos a volver sobre eso, pero el ancho de los datos es mucho más, no es mucho, es más ancho que el ancho de mi especificación, o que la tolerancia de mi especificación. Por lo tanto, es un proceso impreciso. Entonces, nosotros cuando analizamos un histograma, la tendencia central nos va a decir la ubicación. O sea, esta tendencia central siempre nos va a decir, bueno, lo ubicamos esto, y la dispersión, lo que es el rango, el desvío estándar, nos va a estar diciendo cuán dispersos están esos datos respecto a esa tendencia central. Si es un centrado simétrico como una normal, media, modo y mediana coinciden. Acá vemos que son dos distribuciones, la continua y la punteada, que tienen la misma dispersión, aunque tienen ¿qué cosa? ¿Qué observan? El parámetro de tendencia central o de ubicación no coincide. Acá tenemos el de dispersión, donde acá tenemos, vamos a suponer, el 99,73% de los datos en este ancho, pero en el que es de puntos lo tenemos en 3D. O sea, la curva continua es menos dispersa, es más precisa que la otra, que la punteada. Y acá tenemos una centrada simétrica tipo gaussiana, y acá tenemos una centrada con sesgo a la derecha. Entonces, ¿qué tipos de histogramas tenemos? Bueno, la tipo es simétrica o de campana, que tiene la característica que disminuye hacia los extremos y tiende a ser simétrica. O sea, a una misma, un error o un apartamiento respecto al valor central es el mismo de un lado que de otro, si fuera gaussiana perfecta. Acá tenemos sesgo a la derecha positivo o a la izquierda negativo, esto es con sesgo a la derecha. Fíjense que siempre hay como una tendencia a formar la campana, pero después se aparta
Entonces esto tendría que ser acampanado, pero algo pasó que se fue corriendo para acá. Esta es una multimodal, binomial en particular. Entonces yo, cuando ocurre esto, tengo que ver, bueno, ¿por qué está mezclado? O sea, ¿por qué tengo dos poblaciones distintas? ¿Dos máquinas? ¿Dos operadores? ¿Dos métodos? ¿Dos materias primas? ¿Dos condiciones operacionales de temperatura o de presión? Y esta es la plana. En este caso hay algún sistema de actuación que me lo está corrigiendo, y cuando ven estos límites tan abruptos es que no son normales, sino que hay algo que está actuando. Puede llegar a ser hasta un control de calidad que separaron. Supónganse que si los límites están acá, si estuvieran, han separado lo bueno de lo malo. Tipo peineta, cuando se da en forma muy repetida, hay que ver si no hubo algún error de redondeo o de datos. Y acá esto es lo que yo les decía, esta es una distribución acantilado, esto no es normal. Esto es que alguien separó las cosas, ¿no? Y dijo, bueno, de acá para acá no se entrega. Y también cuando ven datos aislados o muy, muy aislados, hay que marcarlos. Hay que ver si esto no obedece a alguna razón. De vuelta, tendencia central. Esto me mide el centrado del proceso. Y lo otro es la variación del proceso. Yo tengo que ver la forma, que es todo lo que vimos antes, todo esto, como 6A, 6B la tendencia central, y 6C la variabilidad del proceso. O sea, cuando miro la variabilidad del proceso, en un histograma yo lo que tengo que ver es el rango versus, ¿qué cosa? El ancho de la especificación. Entonces acá tenemos este caso. Se aproxima de vuelta, es centrado simétrico. El proceso es centrado. El target de la especificación es 7,5 y yo estoy por acá. Pero el rango es 5,3. El proceso es disperso, lo que yo lo había movido. Entonces, cuando uno quiere estimar la proporción no conforme, o sea, lo que se hace en estadísticas, se usan, esto lo dejo como inquietud para los capítulos que vienen, los histogramas son muestras. A mayor cantidad de datos, más fácil serán aproximables a un modelo para poder sacar conclusiones más certeras. Eso no significa que uno no pueda calcular proporción no conforme con un histograma, sino que tiene que tener suficientes datos para estimar, para realmente decir cuál es la mejor distribución que se aproxima a mi proceso. Y para decir eso hay que tener que demostrar otras cosas antes. Voy a agregar algo más, así como para que ustedes se acostumbren a ejemplos de histogramas. Y acá espero que si podemos interactuar ustedes y yo, sería interesante, porque es algo que les va a servir para, entiendo yo, para ustedes. Vamos a ver distintos casos de histogramas. Bueno, quedó muy artístico. Perfecto, entonces acá ustedes tienen un proceso. Acá les dice el límite superior es 45, el límite inferior es 35, de lo que deducimos que el valor central de la especificación es 40. La media me da 40,1227, la mediana 39,94 y la moda 41,42. La pregunta es, ¿el proceso es centrado? ¿Qué forma tiene la distribución, el histograma? Eh, Gau- Está Gaussiana, centrada. está centrada, pero Central, sí, poné un poquito de sesgo a la izquierda, pero sí, centrada. sí. Bueno, también a la derecha habría que medirlo, ¿no? Porque fíjate que la moda era 41, la 40, pero está ahí. Y decime, la tendencia central, más o menos, coincide con
con el valor central de la especificación, que es 40, que habría que haberlo marcado acá. Sí, Sí, está sí. ahí entre 39,176 y Claro, 40,615. esa es la que más alta es, pero fíjate que media, moda y mediana, 39,94, cerca de 40, la media 40,12, la moda 41, 42, estás ahí. ¿Qué significa eso? Que estás cerca de 40 de alguna manera, y el valor central de la especificación es 40, porque entre 45 es el límite superior y el mínimo 35, el valor central es 40. Entonces, cuando eso ocurre, cuando el parámetro de ubicación de tus datos, la forma es acampanada, acordate que puede ser acampanada simétrica, con cola a la derecha o sesgo a la derecha, o con cola a la izquierda, sesgo a la izquierda. En cualquiera de los dos casos, decimos que es exacta. ¿Por qué? Porque el parámetro de ubicación tiende ¿a qué cosa? Al valor central o al valor nominal de la especificación. Entonces, cuando eso ocurre, decimos que el proceso es exacto. ¿Y es preciso? No, porque se te están desviando varios datos de los límites inferior y superior. Claro. O sea, el rango, ¿cómo lo comparo? El rango de mis datos, el máximo menos el mínimo, es mayor al límite superior menos el límite inferior, que es la tolerancia, que es 10. Fíjate que el rango te da 15,39 y la tolerancia te da 10. Moraleja, es un proceso disperso o impreciso. Es exacto, pero impreciso. Cualquier vibración, cualquier apartamiento que haya de la media va a generar muchos no conformes. Es el análisis del ejercicio número 2. Bueno, ¿qué pasa acá? Este puede ser un análisis preciso con un sesgo a la izquierda. Es preciso, sí, porque no es para tirar manteca al techo, pero es más, o sea, está dentro de lo preciso y tiene un pequeño sesgo a la izquierda. Fíjense que 39,64, 39,8, la moda me da 40,9. Que no debería ser así. No, la moda da 39 y pico también, hay un error de cálculo. Ven que la moda está entre 39 y 40, le vamos a poner 39,5. Está bien, pero fíjense que da como si fuera simétrico, pero realmente no lo es. Ven que acá hay una caída especial y acá hay una más abrupta. No, que estoy tomando el 2. No sé qué les mostré ahora. ¿Ustedes ven una línea negra acá abajo? Acá fíjense que no podemos decir que es preciso. Yo no lo veo porque había una línea negra, ahora la corrí. Fíjate que acá te entra justo. Es como decir, vos meterías este auto en el garaje de tu casa. No entendí la analogía. Acá fíjate que los datos te están entrando juntos, justo dentro de tu límite de especificación. El rango es igual a la tolerancia si somos groseros. Pero no somos groseros para nada. Fíjate que el rango te da 10, la tolerancia ¿cuánto te da? 10 también. Significa que los datos entran justo. No es ni preciso ni impreciso, pero no podemos decir que es preciso, ni impreciso, pero tampoco es preciso. Sería preciso si el rango fuera menor a la tolerancia, bastante menor. Acá no lo es. ¿Está bien? Y hay un apartamiento, si bien es inexacto, hay un pequeño apartamiento que podemos decir que lo podemos tomar como lugar. ¿Qué dicen ustedes de este proceso? Es preciso porque tiene mucho margen El rango es y mucho menor que la tolerancia. ¿La forma cómo es? ¿Es ok, Centrada acampanada? normal. a ver, Centrada simétrica, traten de decir, o centrada. ¿Está bien?
Entonces ya acá, porque normal hay que demostrarlo, pero ya el proceso es centrado. Media, moda y mediana son relativamente parejas. ¿Cuál es el paso usted que tienen que hacer? O sea, ¿cuál es? O sea, y tienden a 40, o sea, es bastante exacto. Este es exacto y cómo. Si mi parámetro de centrado me dan que está cerca de 40 y mi valor nominal es 40, ¿cómo está el proceso? Eh, Es exacto. Estoy cerca del valor, el valor nominal es 40. Y fíjense dónde estoy yo acá, cerca de mi valor nominal, como tendencia central. ¿Eso se entiende? O si tienen dudas, pregunten. No, por favor, yo no entiendo muy bien ese concepto. ¿Lo puede volver a explicar? Con mucho gusto, gracias. ¿Qué forma tiene esto? Dijimos que era campanada. ¿Hasta acá estamos? Porque si tenemos una multimodal, no, hay varios centros. ¿Está bien? Acá podemos decir que por la simetría podemos decir que hay un valor de tendencia central. Y los datos me lo demuestran. O sea, al verlo, veo que hay un valor de tendencia central y por otro lado, media, moda y mediana, si bien no son exactas porque no es simétrica perfecta, vemos claramente que hay un valor central de ese, o sea, que hay un valor medio de todos estos datos. Da una tendencia central de todos estos datos que lo podemos ubicar por acá, cerca de 40. ¿Me seguís? Claro, entonces si la media está cerca de los 40, sería como decir esa exacta, Media, digamos. moda y mediana coinciden, esto, o son relativamente cercanas. Coincide Claro, con lo que estamos viendo, que es relativamente acampanada. Coincide que es relativamente acampanada. Entonces, está bien, lo que estamos viendo acá se corresponde con la realidad. Esa tendencia central de datos, vos te das cuenta que más o menos coincide con el valor central de la especificación, que es 40. sí, sí. O sea, esto es, si querés vos, es 40 más menos, 0, más menos 5. Porque 45 es el límite superior y 35 es el inferior. Entonces, primero es acampanado, como el valor el valor de la tendencia central es igual o tiende al valor nominal de la especificación, decimos que es exacto el proceso, centrado. Este proceso, todo esto es centrado. Como también era centrado este. La diferencia es que este no era preciso y este sí lo es. Este es acampanado, relativamente simétrico, eh, exacto y preciso. Y este de acá, no, Sigue siendo preciso, pero ya no es exacto. bien, la tendencia central, si trazáramos imaginariamente una campana, debe estar por acá, 40 y 41, 36, que coincide con estos datos. La tendencia central está por acá, pero está apartado respecto al valor nominal de la especificación. Pero el rango, que me da 4,46, es menor a 10, que es el, ¿qué cosa? Al valor de la la tolerancia, tolerancia. 45 menos 35. O sea, sí, fíjense como un proceso preciso, por más que no esté centrado, me da qué cosa, confianza. Cosa que fíjense que, sí, está bien, no hay ningún no conforme, pero cualquier variación que haya o un movimiento para la derecha o para la izquierda, porque todo es dinámico, ¿está? Y acá tenemos los límites de especificación, acá tenemos los límites de especificación y acá tenemos el proceso que es parecido al anterior. ¿Qué me dicen ustedes de acá? Fíjense que media tiende a 48, la mediana es 48,03 y la moda 47,83. Está relativamente centrado. Forma como es, centrada. Campana centrada. ¿Está bien? El rango, ¿cómo es con respecto a al,
Es menor que la tolerancia, pero está corrido de... Exacto. Entonces, ¿el proceso es exacto o inexacto? Es exacto, pero está corrido del... ¿Cómo es? El... Es inexacto, porque Es el valor... inexacto, pero sigue siendo preciso, pues están muy Exactamente, pegados. exactamente. O sea, mi proceso es inexacto, o sea, inexacto porque está lejos del valor nominal de la especificación. El 40 está por acá, más o menos, y yo estoy acá. Pero es preciso, o sea, si yo lograra corregir el descentrado, esto es un desastre porque ninguna pieza sirve, ¿eh? Pero si yo lograra corregir el centrado, ¿qué ocurre? Estarían todas conformes, fácilmente. Y esta de acá, ¿es acampanado? ¿Podemos decir que es acampanado? Sí, más o menos. Perfecto. ¿Y la tendencia central por dónde se ubica, más o menos? 39, 41. No, acá tenés el valor nominal de todos estos datos. ¿No te parece que por acá, entre 42 y 45, yo lo pondría por acá, Sí, está la sí, tendencia central de estos datos? ¿Es exacto o inexacto? Inexacto. sí, No exacto. está... Fíjate que tiene, si hablamos de forma, tiene un sesgo así hasta la izquierda, habría que ver qué pasó por acá. Fíjate que si está por acá, es como que tiene como una pequeña, acá está más concentrado que de acá. Entonces es inexacto y es preciso o impreciso. Impreciso. No está dentro Perfecto. de... Es un desastre. Es inexacto e impreciso. Entonces, ustedes tienen acá un proceso que prácticamente no tiene no conformes y acá tiene todos no conformes. O sea, tienen arriba, creo que es el histograma 5, 40 es el valor nominal, y acá tienen uno que está perfectamente centrado, prácticamente no tiene no conformes. ¿Con qué proceso se queda? Con el de arriba si lo ajusto. Perfecto, esa es la respuesta. O el de abajo me tengo que decir, mira, tiene una variabilidad muy grande, es muy difícil trabajar sobre la variabilidad y sobre las que llaman causas comunes. Para reducir esto, hay un montón, no va a ser tan sencillo. Siempre en general en los procesos es más fácil reducir el centrado, o sea, corregir el centrado que corregir una variación. Pero esto es una generalidad, ¿está bien? Bueno, profe, centrado, exacto es cuando está centrado en el valor Nominal está de la bien, especificación. centrado. Para, Por eso, para, vamos por parte. Primero el proceso puede ser acampanado o acampanado con sesgo a la derecha. Uy, ¿qué pasó? ¿Ven la pantalla ustedes? sí, Ah, acá está. Puede ser acampanado, simétrico, acampanado con sesgo a la derecha, cuando vos tenés una cola para acá, o con sesgo a la izquierda. También puede ser rectangular, ¿está bien? Cuando vos tenés que es simétrica, ya sea con forma de campana o forma de rectángulo, la tendencia central o los valores centrales están, lo que me determina el centro de gravedad de esos datos, me va a decir la ubicación del proceso. Si, si es acampanado tipo gaussiano, lo digo de esa manera, no es gaussiano exacto, después vamos a ver por qué, si nos da el tiempo. Ya los parámetros, ya con un parámetro, o viéndolo a simple vista, la columna más alta, fíjate que acá no tengo una columna más alta. Sin embargo, el promedio está por acá, si yo la comparo con una de Gauss, que no coincide con la moda está por acá, que es la columna más alta. Pero fíjate vos que más o menos acá te dice que tu tendencia central, el valor por donde está el centro de tus datos, está por acá.
que está entre 45 y 51,2. Es el valor intermedio, no sé cuánto es, entre 51 y 45 es 6, ¿no? Sí, así que esto debe ser, uy Dios, esto debe ser 48 más o menos. Es decir, estoy descentrado en 8 unidades con respecto al valor nominal. Entonces, primer análisis, la forma. Forma acampanada simétrica. ¿Por qué? Porque la tendencia central me da prácticamente los mismos valores de un lado que del otro. Pero es inexacta porque los valores de tendencia central, o donde yo ubico esa campana, están alejados respecto del valor nominal de la especificación, que en este caso es 40. ¿Me seguís? Al chico que hizo la pregunta. Y si no entienden, me lo preguntan las veces que sea, por No, no, favor. sí, Lo otro es Yo ver tengo una esta. pregunta, profe, porque mencionás inexacta e imprecisa, ¿es lo mismo? No. Inexacta es cuando, es lo que estoy diciendo, inexacta es cuando yo analizo la tendencia central contra el valor nominal, contra la ubicación del valor nominal. Por eso los parámetros de tendencia central se dicen de ubicación. Inexacto no es lo mismo que o precisión, no es lo mismo que exactitud. Entonces, primero analizás la forma, después analizás si es acampanada o con sesgo, podés más o menos, si esa campanada simétrica, media, moda y mediana coinciden o tienden a coincidir. Entonces vos comparás esa ubicación de esa tendencia central con respecto al valor nominal de la especificación. Si están más o menos cerca, porque estás mirándolo de una serie de datos, no podés llevarlo esto a una curva de probabilidad todavía. Acá lo hizo el software, ¿no es cierto? Dios, Minitab. Entonces, acá el parámetro de tendencia central o la tendencia central de mi histograma, lo que me determina la ubicación, me dice que no coincide con el valor central de la especificación. Entonces, el proceso no hay exactitud. Acá hay exactitud, sí, porque mi tendencia central está cercano al valor nominal. Entonces, este proceso es exacto, pero poco preciso, y este proceso es inexacto, pero muy preciso. ¿Lo ven? Este silencio me alarma. sí, yo creo que entendí. Entonces sería menos complicado corregir el proceso de arriba, porque nos aseguramos que es confiable. Por supuesto que todo proceso, acá, con todas las limitaciones que acabamos de describir, que tiene un histograma, porque habría que decir que el proceso está bajo control estadístico, que eso ya lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Pero si el proceso fue uniforme, está bien, no hubo grandes variaciones, bueno, ahí podés empezar a sacar conclusiones y actuar. ¿Está? Esta herramienta también sirve, o sea, uno puede decir, bueno, yo construyo un histograma, estoy parado acá, hago una mejora y puedo medir antes y después, ¿está bien? Como elemento de demostrar la mejora. Esperen que se me hizo un bache en la cabeza. Estamos 19:30. Bien. Entonces, yo les había puesto en el aula virtual un ejercicio para hacer la semana que viene, pero lo vamos a empezar a hacer ahora. ¿Está bien? Y de paso ustedes ven cómo se va resolviendo. Esperen que voy a tomar una lista, no los voy a... no, se los voy a tomar verbalmente, así más fácil que yo lo anote. Les pido disculpas, pero es la forma más práctica. 40-55. 40-50. Bien. Sara Álvarez, Buenas, sí, presente. Álvarez Valentina, Presente.
Amaral, Arando, Arce, Ángel, Baira, Presente. bien, Barberá, Presente. Bossi, Presente. Bravo, Presente. Caracciolo, Presente. Castañeri, Dana, Presente. Servini, Tiziano, Presente. Matías Corona, Presente. Puniata, Agustina, Presente. Dicilio, Germán, Presente. Díaz, Diana, Presente. Dosorets, Guido, Sí, presente. Figuls, Camila, Presente. Frías Salvador, Frías Salvador, Gavarini, Presente. Y ahí Frías dijo que también está. No tiene micrófono. ok, García Oso, Luciano, ¿está García Oso? Giaquino, Pilar, Presente. González Bufa, Felipe, Presente. Leandro Marcos González Langone, Presente. Iñaki, está, Presente. Sí, sí. Egoburu, Sí. Brenda Jiménez, Acá, profe, presente. bárbaro Brenda, Junco Martínez Candela, Presente. La Rabí de Sofía, está presente. Hola, sí, presente. Sí, no, porque la había visto cuando entró, por eso. Ah, ¿Cómo es? El cuadradito. Liu y Shen, Presente. los Tenó, Juan Ignacio, Fernando Ezequiel Martínez, Presente. Federico Medina, Presente. Michelangeli Sofía, Presente. Oberto Agustina, presente. Leandro Esteban Omelanchuk, Presente. Federico Ezequiel Pereira, Presente. Laura Sabrina Pérez, Presente. Luis Andrés Ramaje, Presente, profe. John Gerald Rivas Cáceres, Presente, profe. Ignacio Rivera, Presente, profe. Bautista Rossi Cornejo, Presente. Sicardi, Acá, presente. Tomás Bautista Estantero, Tomás Bautista Estantero, Santos Estrangis, Acá. Rocío Taboada Miró, Presente, profe. Eric Yuki Tanaka, no, Eric Yushi Tanaka, Presente, profe. Melissa Ailén Tarausi Gómez, Presente. Lucas Tonon, Presente. Juan Sebastián Tosca, Presente, profe. Lucía Ugalde, Lucía Ugalde, Presente. Christian Ziegler, Presente, profe.
Bueno, hay bastantes hoy. Bueno. Perfecto. ¿Hay alguien que no nombré? Bien, bien. Entonces, se procede a, vamos a hacer el ejemplo. Profe, una pregunta. ¿El Sí, ¿con qué diagrama de tema? dispersión lo vamos a ver? Es lo que estoy viendo, es lo que estoy viendo. Sí, la idea es verlo. Si ustedes quieren, les doy el diagrama de dispersión. No, está bien, les voy a dar el diagrama de dispersión. Soy del sí fácil. Me ha convencido. Y después pasamos a los ejemplos. No sé con quién hablé, pero estaba dando vuelta eso en mi cabeza. Buenísimo. Bueno, en el apunte que yo les mandé, aquí esto está tomado del libro ¿Qué es el control total de la calidad? Del señor Ishikawa. Acá tienen los casos en los que compara RP es el recorrido contra la especificación. Y ustedes ahí tienen varios casos. Profe, Ojo perdón. que no está compartiendo, profe. Ay, perdón, discúlpenme. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Ya me perdí yo. A ver. Compartir pantalla. Año 2022. ¿Dónde está para mostrar toda la venta? Lo que yo les pasé, introducción al control total de la calidad, ahí tienen varios casos para la lectura de los histogramas. ¿Está? Eso es para que lo tengan ustedes para su... no es por ahí lo recomendado, pero bueno, me pareció que es una buena síntesis. ¿Está? Pues dejo de compartir esto un minuto y yo voy a usar el apunte para que ustedes se guíen por el apunte. Esperen que estoy perdido ahora. No sé dónde lo puse. ¿Dónde está el apunte de Gastón? Ah, acá está. Entonces, la otra herramienta que tenemos, perdón, esto es bueno que lo vean. ¿De qué me perdí? ¿No? Acá está. Una cosita, les recomiendo que los parámetros estadísticos también se pueden calcular a partir del histograma. Entonces les recomiendo que vean el apunte de Gastón. ¿Está? Entonces vamos ahora a entrar, hasta ahora nos estábamos moviendo en una dimensión, en un histograma, y vimos que la forma de caracterizar una serie de datos a través de la estadística descriptiva es forma, tendencia central y dispersión. Y vimos los parámetros de tendencia central que se usan en calidad, que son media, moda y mediana, hay otros. Y tenemos también parámetros de dispersión, que no tiene que ver con el diagrama de dispersión, sino que tiene que ver con de variabilidad, que es el desvío estándar y el rango. Ahora hasta ahí nos estábamos analizando solo una variable de calidad, que era lo que medíamos en la base del histograma. O sea, nos estábamos moviendo, si bien nos movíamos en una dimensión, estábamos analizando el comportamiento de una sola variable. Bueno, ahora vamos a analizar el comportamiento de dos variables. ¿Está? Son datos bivariados, o sea, vamos a analizar el comportamiento de dos datos en conjunto. Y
y hay un análisis de regresión y correlación de esos datos. ¿Qué nos puede interesar? Por ejemplo, cómo una característica de calidad y cómo un factor incide sobre una característica de calidad. Si dos características de calidad están correlacionadas entre sí, o si dos factores están relacionados con una característica. Entonces, es una de las herramientas, eso sí se los quiero marcar. Fíjense que tanto en X como en Y estoy midiendo variables numéricas. Hoy justo a la mañana preguntó un alumno que trabaja en Bayer, y bueno, puede ser que sean variables categóricas o que no sean numéricas y la otra sea numérica. Bueno, hay otras herramientas. Estas son de las más básicas. A mí lo que me interesa, y es el objetivo que yo uso, una herramienta de calidad, es para saber si dos variables están correlacionadas. Esto márquenselo a fuego. No me dice cuál influye sobre cuál. Si yo sé cuál influye sobre cuál, me dice en qué grado la afecta. Pero yo quiero saber si hay alguna correlación entre una variable u otra, o si están correlacionadas, que es lo que habitualmente se dice, y es una herramienta que me sirve para eso. Entonces, acá tienen las ecuaciones, varianza, covarianza, etcétera, coeficiente de correlación lineal, y yo les voy a dar directamente, todo esto para que ustedes lo lean, para no apartarnos de lo que marcó el ingeniero Sota. Yo voy a pasar directamente a un ejemplo que está dentro de lo que yo les di, que es como una especie de guía a partir de qué cosa, de un ejemplo. Entonces vuelvo, no me olvidé, que es lo que generalmente me olvido de compartir. Que me perdí, acá está. Entonces, acá, como hay histogramas en una dimensión, por ejemplo, yo podría tener estos datos y construir una frecuencia y tendría un histograma en dos dimensiones, en un plano. Yo acá tengo un histograma de dos variables y lo que mido en el eje vertical siempre en el eje vertical miro la frecuencia. Pero en vez de tener un ancho de clase, tengo una cuadrícula de clase. O sea, acá esto lo dividí en 5 y 5, de forma arbitraria, y veo esta forma. O sea, pero yo lo que me interesa saber de todo esto es si los datos están correlacionados o no. Y acá tengo un ejemplo que tengo una placa solar que mido potencias distintas, suponemos que esa placa recibe sol desde afuera y calienta un ambiente. Le da una resistencia a algo, circulará alguna corriente y calienta o no un determinado ambiente con una cierta característica. Y mido los parámetros que había, o sea, esto sería X, que son las temperaturas, la potencia, y en I sub I mido la temperatura del residuo. Entonces, mido la media de X y la media de Y, el máximo de X y el máximo de Y, el rango es el máximo menos el mínimo, la varianza, que es, ¿se acuerdan? Era la distancia al cuadrado del punto que estoy considerando con respecto al promedio que calculé acá, el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, o sea, si el coeficiente de correlación es R, el de determinación es R al cuadrado. Hay una forma que yo estoy armando un pequeño apunte, recordatorio, porque ustedes ya lo vieron, seguramente en probabilidad estadística en algunas materias, cómo se calcula A y B, que sería la ecuación de una recta. Entonces, cuando ustedes tienen un problema para analizar si hay correlación o no de datos, primero tienen en cuenta acá el máximo y el mínimo de X y el máximo y el mínimo de Y. Entonces, grafican, la escala del diagrama tiene que estar entre el máximo y el mínimo de X, en este caso entre 478 y 514, que es la potencia, y acá está entre el mínimo de la temperatura, que es 14,7 y 19,3.
y grafican la media o el promedio de X y el promedio de Y. Si los datos estuvieran esto sería el primer cuadrante, el segundo, o sea, X y positivo, acá es X negativo y positivo, acá es X y negativo, y acá es X positivo y negativo. Este es el primero cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, esta es la consecución de puntos. Entonces, si los puntos tienen correlación positiva, es cuando están en el primero y en el tercer cuadrante, que sería este el caso. ¿Por qué tomamos entre el mínimo y el máximo? Porque si ustedes eso no lo respetan, puede haber algún punto anómalo que no lo van a pescar. El Excel va a hacerlo al azar y ponerlo de esta forma permite ver claramente las tendencias. Una vez que uno ve una correlación que se aproxima a una recta, lanza la recta, que sería esta, y el coeficiente de determinación R cuadrado, que es el coeficiente de correlación elevado al cuadrado, que es 0,9, me dice 81,7%, me dice que la recta de regresión explica en un 81,7% esta nube de puntos. Cabe destacar, o sea, obviamente si los puntos estuvieran en el segundo y el cuarto, R siempre está entre 1 y menos 1. ¿Está bien? Cuando R es igual a 1, significa que el 100% de los datos es una recta creciente, y si R es menos 1 es decreciente. ¿Está? El coeficiente de correlación R. El coeficiente de correlación R directamente usan la fórmula del Excel. ¿Está? Tiene en cuenta la covarianza. Ahora, siempre es importante mirar qué cosa. Perdón, si los puntos están equidistribuidos en el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, significa que no hay correlación. Es decir, que esta potencia no afecta la temperatura del residuo. Por supuesto, esto tiene que ser hecho con criterio técnico, comparando cosas que sean comparables. Ya. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una herramienta estadística, como lo es el histograma. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, si yo tengo dos, como imagínense dos histogramas como las jorobas de un camello. Eso es un proceso multimodal o bimodal, bien separados. Entonces la media me va a dar en el medio de los dos. La moda no va a ser información porque va a ser multimodal, y la dispersión va a ser muy grande porque están muy separadas las dos jorobas. Entonces, si yo miro los parámetros, no me dicen nada. Yo tengo que mirar el histograma gráficamente. O sea, cuando yo analizo un histograma, lo tengo que ver. Después tengo que hacer un análisis de forma, después un análisis de tendencia central y después uno de dispersión. Lo propio pasa en un diagrama de dispersión. Entonces acá debe hacerse un análisis de regresión sin antes hacer el diagrama de dispersión. Entonces acá tenemos 4 casos con pocos datos. O sea, la bibliografía dice que la cantidad de datos tiene que ser más de 25. Pero bueno, sirve para el ejemplo. Fíjense que los promedios de XY son los mismos, así como la varianza de XY. La covarianza es la misma. El mínimo y el máximo tienen una pequeña variación. ¿Está?
hay unas pequeñas variaciones, por lo tanto, pero el coeficiente de correlación R y el R cuadrado es el mismo. Acá me dice, mira, en cualquiera de estos casos tiene la misma media estos procesos, pero, y todos tienen el mismo coeficiente de determinación, o sea, tranquilamente es una recta débil, pero es una recta al fin. Me 0,81 es una correlación fuerte. O sea, más de 0,75 se considera una correlación fuerte. Eso está en el apunte. Entonces la pregunta es, o sea, me explican un 67% en la recta de regresión. Pero fíjense que lo que pasa con esta serie de puntos. Este sería el caso 1. Es una recta de regresión. Fíjense esto. Es una parábola. Lo puedo aproximar a una parábola. Fíjense esto, es una recta perfecta y hay un punto anómalo. O tengo un punto anómalo acá y 4 puntos acá. Entonces, cuando uno analiza series de datos, ya sea en histogramas, ya sea en rectas en diagrama de dispersión, tiene que tener especial cuidado en las conclusiones. Por mirar parámetros estadísticos, no puedo inferir nada, o sea, no puedo sacar la recta de regresión, simplemente calculo el coeficiente recto de la recta R, calculo el coeficiente A y B y trazo una recta. No, no sirve de nada. Para analizar eso, primero tengo que hacer este trabajito de graficar entre el mínimo y el máximo, trazar las medias y ver cómo están dispersos. Y ver si es una recta, porque puede ser una recta, puede ser creciente o puede ser a partir de acá sea un exponencial, no lo sé. Ya hay correlación positiva también. Dicho esto, acá también tienen las fórmulas, acá tienen la covarianza, ¿está bien? Fíjense que es el producto de cada X, de cada par XY menos la media, e Y sub Y menos la media, ¿no? Y acá vamos a ver distintos diagramas de dispersión. Fíjense cómo grafica entre 1 y 7. Uso el 0, que no lo debería haber puesto. Pero fíjense cómo los puntos están todos, y uno ve claramente que acá hay 2 puntos lejanos. Que no obedece, acá hay una recta, una correlación positiva creciente. ¿Qué pasa con estos dos que están acá? ¿Por qué están acá afuera? Elemento de análisis, y ese elemento para saber si yo estoy analizando un proceso, si estos puntos son o no lo son representativos. Acá ven un proceso que es claramente decreciente, ¿tá? Más menos y a menos más. Pero si yo le cambio la escala, está bien, acá pongo 12, fíjense, tengo que tener, o sea, todo tiene que caber dentro del cuadro del diagrama de dispersión, porque fíjense que acá tengo una pendiente, acá tengo otra más empinada y acá prácticamente es 0. Bueno, como está en el apunte, acá R es 0,9, o sea, es 81%, R cuadrado. Fíjense que los datos al estar más apiñados, el R es más grande, más se parece a una recta. El R cuadrado es determinación, el R es el coeficiente de correlación. Acá es creciente, acá es decreciente. Acá el R da 0,6. Ya es una correlación baja, pero es positiva. Y acá es negativa. Pero si yo elevo R al cuadrado, me da que el 36% de los puntos me representa una recta. Acá fíjense que si yo trazo el eje, los puntos están equidistribuidos en el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. ¿Y qué pasa acá? Fíjense que como hasta 4 crece y a partir de 4 decrece. O sea, en el rango de cuando eso ocurre, en el rango de análisis, usted tiene que decir, bueno, yo esto lo parto en 2. Podría pasar que esto crezca y sea asintótico o que crezca y baje. Bueno, y también la recíproca, que esto baje y que se mantenga constante acá, o que sea bajo y... Sí. Entonces, acá hay un error, bueno, siguiendo el razonamiento, tendría que estar entre 1 y 4, que vemos que es creciente, y entre
4 en adelante es decreciente. De vuelta, para hacer un mejor análisis y ser consecuente con lo que venimos hablando, tengo que hacer esto. Una buena representación, pero en vez de ser entre 1 y 6, entre 1 y 4. Porque en este caso, entre 1 y 4, de 0 y 4, sí, 1 y 4, es creciente, bueno, tengo que cambiar mis ejes. Como toda herramienta, como también se hace con los histogramas, tengo que, a veces yo hago un análisis global, puedo decir, bueno, analizo todos los datos de toda mi planta o estratifico de acuerdo a la fuente. ¿Cuál puede ser la fuente? Y bueno, alguna de las 5M. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en un reactor, o en un proceso químico, la cantidad de impurezas versus la viscosidad. La respuesta es, ¿hay correlación acá? Simple vista, no, casi no hay. Bueno, acá está estratificado por el reactor A y el reactor B. ¿Ven correlación acá? Un poco más, ¿eh? Hay una correlación positiva y acá también. Entonces, de no haber correlación, llegamos a que hay correlación. Y acá, ¿estos datos están correlacionados? Poco. Hay una correlación positiva, ¿tá? Tenemos que marcar la media, pero hay una correlación positiva. Y acá está separado por estratos. ¿Hay correlación? No. No. Entonces, ojo, que a veces ver el monte no es bueno. Está bien, hay un ejercicio que es el primero de histogramas, que van a ver dos comportamientos distintos de un proceso. ¿Está bien? Bueno, hasta acá yo diría que no sé si quieren ver el histograma, empecemos a resolverlo. ¿Les parece bien, aunque sea de forma global? Dale, Chicos, dale. bien, bárbaro. Espera que me ubique yo. Este no es. Tiene que ser uno que está. Listado, tiempo. Enunciado, histograma enunciado. No, este. Uy, Dios. Este tampoco. Minuto, por favor, ¿eh? No sé dónde lo guardé. Acá está. Me había olvidado. Bueno, esperen que ahora busco el. Bueno, acá tenemos un taller, se ve, ¿no es cierto? El Excel. Sí. Sí. Entonces acá tenemos un taller que tiene el torno 1 y el torno 2. Se fabrica una pieza cilíndrica cuyo diámetro, cuya especificación es 50 más menos 0,5. ¿No? Entonces el límite superior es 50,5 y el inferior es 49,5. La pieza es fabricada en ambos tornos. Entonces hacemos, fíjense que tenemos el estrato torno 1, el estrato torno 2 y el estrato turno mañana y el estrato turno tarde dentro de cada, ¿qué cosa? Dentro de cada torno.
Entonces tenemos 200 datos en total, acá están todos los datos registrados. Entonces, vamos a hacer un análisis global para ver si en ambos procesos cumplimos con la especificación y analizamos los datos. Es para que se tome ese ejemplo. Entonces, acá ustedes tienen la función Excel para buscar, por ejemplo, el mínimo de una serie de datos. Yo lo voy a ir haciendo. Entonces busco el mínimo de todos los datos y tomo el máximo de todos los datos. Entonces, el rango es el mayor, el máximo, menos el mínimo. Entonces, acá lo vamos a escribir, el máximo es 5061 y el mínimo es 4933. Me da 1,28 que es el rango. Entonces ya ustedes se están dando cuenta que mi tolerancia es 1 y mi rango, ¿cuánto es? 1,28. ¿Ya el proceso cómo es? Impreciso. Bien, bien. Muchas gracias. Entonces, el segundo dato es contar. Estamos usando la función Excel contara, son 200 datos, pero bueno, se pueden familiarizarlas y si no la conocen ahora. Son 200 datos. Y vamos a sacar la raíz de 200. Eso me da 14,14. Como estoy cerca, acuérdense que K es igual a la raíz de N, ¿no? Entonces no voy a tener 14,14 columnas. Como está debajo de 14,5, la aproximo a 14. Entonces voy a dividir el rango 1,28 dividido 14. ¿Bien? Eso me da 0,091, bueno, un choclo grande. Entonces, para eso directamente, ¿qué decimos? Mirá, redefino mi ancho de clase y en vez de ser 0,091, siempre tiene que ser un valor más grande. 0,092, o si no me quedo con menos ancho del que tenía. Y recalculo mi rango. El rango va a ser la clase, que va a ser inamovible, 14, por el nuevo ancho de clase. Y me da el rango 1,288 contra 1,28 del original. Y uso esta fórmula. El mínimo es igual al mínimo original menos el incremento del rango dividido 2. O sea, el incremento del rango, que son 8 milésimas, 1,2888 menos 1,28 son 0,008, y lo incremento en un número chico, o sea que no me afecte el gráfico, ¿no? Entonces, esto va a ser igual al mínimo menos mi nuevo rango menos el rango original dividido 2. Esto me da que el rango, en vez de ser 49,33, es 49,326, y el máximo va a ser igual al máximo 5061 más el rango prima menos el rango original dividido 2. Me da 50,614, fíjense que son 4 milésimas para cada lado. 49,326, 4 milésimas, tenía que ser 40,329, ¿no? De vuelta, esto es así, menos 1,288 menos 28 dividido 2. Es 1,288 la diferencia. Entonces, acá puse el mínimo de la clase, mi nuevo mínimo de clase, que es 49,326. Lo voy a hacer de 0, así lo ven. Acá tengo el mínimo de clase es 49,326. Entonces, el máximo de la clase
va a ser el mínimo de clase más mi nuevo ancho de clase. Entonces, esto es igual a 49,326, la celda, más mi H', que es 0,092, y lo fijo. El máximo de clase pasa a ser el mínimo de clase de la clase siguiente. Y copio para acá todas las 14 clases. O sea, armo una tabla con 14 clases. ¿Y por qué lo hago? Lo que tengo que tener en cuenta cuando hago un histograma es que voy a tener que marcar la especificación. Entonces, el mínimo de mis datos es más chico que el mínimo del límite inferior. Y el máximo más grande que el límite superior. Entonces, simplemente con graficar el histograma y poner adentro los límites no hay problema. Si no fuera así, tendré que inventar varias clases con frecuencia cero. ¿Está bien? Para que estén todos los datos adentro. Entonces el otro dato que queda es usar la función que yo uso esta, contar si. De vuelta, me paro en los 200 datos, pongo la función F4, punto y coma, comillas, mayor o igual que el mínimo de la clase, no, perdón, que, y esta es la función, el mínimo de clase, menos, contar si, y acá copio esto, que acá hay un error. Acá falta el mayor o igual, hay que cerrar el... Ahí está. Acá es mayor, porque recuerden que no tengo que contar en el otro límite, el límite superior, si existe, lo cuento en la clase siguiente. Y esto está en el C48. Eso me dice que, obviamente, el mínimo de clase tengo 49,326 y está 49,33, que es el mínimo. Hay un solo valor que se ve que es 49,33. Y si yo esto agarro y lo copio para adelante, esto me daría como es la tabla de valores que hay en cada ancho de clase. Si yo esto lo grafiqueo, o sea, lo selecciono, esperen que acá hay un problema. Tendría que dar 200 esto. A ver. Está bien, de acá para acá hay 200 valores. Bueno, les debo una explicación acá. Bueno, ya voy a encontrar el error, les pido disculpas. Ahora vamos a ver. Algo estoy haciendo mal, pero bueno, el histograma, voy acá a la función, elijo la función de barras, y acá
No sé dónde lo dejé. Sí, vamos a hacerlo acá al lado. Acá graficamos el histograma global. Sería torno 1 más torno 2. Me planto acá y siempre cuando uno grafica un histograma tiene que graficar los anchos, ¿no es cierto? Bien que representen la línea. O sea que cada columna representa ese ancho de clase. Bueno, fíjense lo siguiente. Yo esto lo voy a poner acá para que se vea a lo ancho. ¿Se ve desde casa eso? No, no me Sí. contesta. Sí, sí, sí. Lo que hay que marcar acá es que está entre 49,5, que es esto está entre 49,4, está por acá. Les damos esto, hay un montón de software, hay un montón de cosas dando vuelta, pero siempre se decidió hacer esto porque en cualquier empresa siempre hay algún Excel, algo para jugar. Y bueno, el otro límite está por acá. Hay un error en la tabla esa que ahora voy a ver dónde está. ¿Está? Entonces, acá les muestra los datos que el proceso, obviamente, el valor nominal es 50, tiene que estar por acá más o menos. Entonces, ya ustedes, ¿qué ven ustedes acá, niños y niñas? Niñas y niños, perdón. Las mujeres primero. ¿Qué forma tiene esto? ¿Es acampanado? No. No, Sí, no. es acampanado, pero con sesgo para la izquierda, diría yo. Tiene una forma de campana. ¿Lo ven? Que tiene una forma de campana. ¿Y la tendencia central por dónde la ubican? Este es el límite superior, este es el límite inferior, y si quieren esto lo vamos a hacer en otro formato. Vamos a darle un grosor. Este es el valor nominal de la especificación. ¿El proceso está centrado? No. No está centrado. ¿Está? Porque la mayoría de los valores están todos para acá. Los otros valores están más dispersos, estos de acá. ¿Y el proceso es disperso o es preciso? ¿Es preciso o impreciso? Impreciso. ¿Eh? Es impreciso. Tiene un sesgo a la izquierda, la forma. Entonces, análisis de forma es acampanado, no simétrico, con sesgo ¿a dónde? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. ¿Dónde tiene más sesgo? ¿A la izquierda? La dispersión de los datos está a la izquierda. El que dijo a la derecha, ¿lo entiende o si no lo vemos? No, pero la mayoría de los datos no estarían más cercanos al límite superior. Claro. Entonces el sesgo es la cola. El sesgo es porque tu proceso apiñado trató de ser esto. Pero fíjate todo lo que pasó. Entonces hay un sesgo, lo que se dice en la vida diaria cuando alguien da un comentario con sesgo. O sea que no sigue la línea, el patrón natural de los datos. Patrón natural de los datos tendría que ser por acá, por acá. Pero hay algo que hizo que haya un sesgo hacia este lado. Busquen en el diccionario que es la palabra sesgo. ¿Está bien? Entonces, vamos acá a anotar media, moda, mediana, que son los parámetros de qué cosa, de tendencia central. Entonces, para la media, usamos la función promedio y marcamos todos los datos que tenemos. El promedio me da 50,12, o sea, está por acá más o menos, ¿está? La función promedio. Como no está acampanado simétrico, media, moda y mediana, no van a coincidir. El otro uso, la función mediana. Mediana es como si ustedes tomaran estos 200 datos, los ponen de menor a mayor y entre el dato 100 y el 101
ahí toman el valor de la mediana. Esto me da 50,2. Hasta ahí son próximos. Pero fíjate que la mediana, yo la voy a poner manualmente, está acá. Esto está entre 50,15 y 50,246. Voy a poner 50,25. Entonces no es simétrico y los datos están todos por acá. Los datos de tendencia central. Esos datos están apartados de la media del valor nominal de la especificación. Eso que hace que el proceso sea inexacto. O no exacto, vamos a ver. Y es preciso o impreciso. Y ahí compraron que el rango es mayor que la tolerancia. Por lo tanto, es impreciso. Ahora, fíjense que esto es como si uno tuviera, acá tuviera como una especie de curva y acá pasa algo en el medio. ¿Está bien? Acá, como esta joroba, como que... Entonces vamos acá y vamos a analizar por la línea 1. Entonces en la línea 1 ponemos el mínimo. Vamos a hacer acá, como siempre termina antes el otro curso, lo dejamos, como decía un periodista, lo dejamos acá. ¿Está bien? Y los invito a ustedes que hagan ese trabajo. ¿Está bien? Entonces hay otro dato que es el rango y hay otro que es el desvío estándar. El rango es el máximo menos el mínimo, que ya lo calculamos, que es 1,28. Y el desvío estándar es una función, ponemos como si fuera poblacional, o sea, dividimos los 200 datos, y esto me da el desvío estándar poblacional. 0,2. Bueno, hoy cerramos acá, chicos, para que no haya diferencia, para que estemos emparentados, y yo les diría que para la próxima clase, ustedes tienen un ejercicio de Pareto, ¿está bien? Que yo ya se los está como en el Excel para que ustedes lo trabajen, de una fábrica donde hay un control 100% al final del proceso y está estratificado por líneas y después hay un Pareto por costos. ¿Y cuántos conformes hay por línea? Ustedes tienen que hacer todo un análisis, acá lo que está en negro son las preguntas, y después tienen que hacer un análisis de cómo harían ustedes el enunciado de esa, no conformidad. Es un análisis por costo. Acá está el proceso del ejercicio del Pareto, como es un armado de un botín de seguridad. Y acá vamos a hacer un Ishikawa. Acá tienen el histograma, que hicimos esta primera parte. Ustedes tienen que hacer, si pueden, la línea 1 y línea 2. Y acá está la guía esta, donde ustedes tienen como un machete para ver distintos ejemplos. Acá hay para que ustedes hagan un diagrama de dispersión y acá tienen ustedes una guía con todas las fórmulas del Excel de un problema resuelto. La próxima clase es de consulta. Así que los esperamos y va a ser presencial. Dudas que hayan tenido hasta acá o puntos que les hayan quedado colgados o que no haya sido suficientemente explícito para abarcarlos. No tengan miedo en preguntar, por favor, a mí no me ofende, ¿eh? Por mi parte, no, profe. Bueno, entonces les deseo Perdón, profe, yo tengo una consulta rápida. Dale. Acá hicimos el análisis de dos tornos y, por ejemplo, ¿por qué no? Entiendo que no sea una bimodal, pero en el análisis de dispersión que haga después en el histograma me va a dar distinto. Usted cuando analiza en forma estratificada va a ver que hay dos comportamientos distintos. Ok. Pero para el histograma lo tomo como todo uno. O sea, no, No, no no, no. significa Cuando que sea usted agarra el bimodal torno analizar 1, dos tornos. el torno 1 tiene 100 datos y el torno 2 100 datos. Entonces lo tomé todo como si fuera lo mismo. Cuando lo tomé todo como si fuera lo mismo es un proceso impreciso o inexacto. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y tiene y es acampanado con sesgo a la izquierda. Entonces yo te Claro. invito a que tomes los 100 primeros datos, que es el torno 1, y los 100 segundos datos.
Ok, y ok. que veas qué pasa. Lo propio que yo te mostré en el caso de la estratificación, que ya está hecho. En la estratificación vos ves que cuando vos agarrás en el ejemplo, esperá que lo, antes de hablar. Por ejemplo, en este caso, en el caso de los reactores, acá digo no hay estratificación, pero si analizo uno a uno, sí hay estratificación. Y acá digo hay estratificación, cuando en verdad no la hay. Por eso es importante la estratificación cuando uno hace un análisis global. El análisis global, yo te puedo decir, yo confieso, peso más de 100 kilos, ¿tá? Peso 110. Si yo agarro, bueno, una chica estará entre 40 y 60 kilos. El promedio da entre 110 y 50, son 60 kilos de diferencia, 80 kilos. Y el promedio no es representativo de la población. ¿Se entiende? Entonces, estratificar es importante, ¿tá? Para cuando uno analiza información que viene de distintas fuentes. Si vos querés, de distintas semis de Ishikawa. Pueden ser distintos métodos de trabajo, procedimientos estandarizados, distintas materias primas, distintos operadores, distintas máquinas, distintos mantenimientos de la misma máquina o de dos máquinas similares, distintas condiciones ambientales, etc. ¿Está? Bueno, otra cosa, recuerden que hay siempre hay para hacer consultas, hay un foro en el aula virtual. No me acuerdo si en la unidad y hay uno general. Así que úsenlo, perdón, porque es una forma buena de que por ahí alguna pregunta que tienen ustedes, uno la conteste y la conteste una vez, o algún compañero esa pregunta dispara otras, y es una buena de generar una sinergia. ¿Mm? Bueno, espero haberles sido útil hoy con esta clase, y espero serlo, ¿tá? La que venga también. No duden en preguntar, y que cuando algo no lo entienden, parte de nuestro trabajo es buscarle la vuelta hasta que se entienda, digo. Bueno, Dale, ¿algo más? perfecto, profe.